La magnetorresistencia es un fenómeno muy importante para la tecnología moderna. Existen varias aplicaciones que utilizan este fenómeno, como discos duros y biosensores. En este video se explica uno de los primeros efectos de magnetorresistencia en ser descubierto, la magnetorresistencia ordinaria. La magnetorresistencia es el cambio de la resistencia eléctrica de un objeto debido a un campo magnético externo aplicado, de manera que el material presenta una resistencia R1 en ausencia de un campo magnético externo. Cuando este campo es distinto de cero, es decir, el material se encuentra entre dos imanes, medimos una resistencia R2, donde R1 es diferente a R2. Existe una gran diversidad de tipos de magnetorresistencia. Por ejemplo, la magnetorresistencia anisótropa, descubierta en 1857 por Thomson, se debe a la interacción entre electrones con la magnetización del material. Se presenta en materiales ferromagnéticos como hierro y aleaciones como de hierro con níquel. También existe la magnetorresistencia gigante, la cual ocurre en dispositivos específicamente diseñados para este propósito. Sándwiches de capas muy delgadas de materiales ferromagnéticos y no ferromagnéticos de apenas 2 o 3 átomos de espesor. Este tema lo tratamos en otro video. La magnetorresistencia ordinaria, de la cual hablamos en este video, se presenta en varios metales de diferentes formas. En metales de capa cerrada como indio, aluminio, sodio y litio. El cambio magnético aumenta la velocidad orbital de los electrones, lo que produce que la resistencia aumente, al aumentar el campo, hasta que se satura. En metales que tienen el mismo número de electrones y huecos, como son el bismuto, el antimonio, el wolframio y el moscovio, la magnetorresistencia aumenta al aumentar el campo magnético y hasta ahora no se ha encontrado una magnetización para la cual se satura el sistema. En estos materiales, este efecto se muestra independientemente de la orientación del material. En otros metales como son el cobre, el oro, el magnesio, plata, cadmio, galio, zinc, estaño, talio, platino y plomo, la resistencia se saturará para ciertos campos y direcciones del campo, y para otras direcciones del campo aumentará con el campo magnético sin saturarse. Antes de discutir más a fondo la magnetorresistencia ordinaria, es necesario hablar acerca del efecto Hall. En una placa rectangular muy delgada de un material conductor, se le conecta una batería que provee un campo eléctrico longitudinal entre sus extremos. Este campo eléctrico establece una corriente eléctrica de electrones que se mueven en la placa. Si ahora se agrega un campo magnético que atraviese verticalmente la placa, perpendicular a la superficie del rectángulo, los electrones de la corriente experimentan, además de la fuerza eléctrica, una fuerza magnética perpendicular a la velocidad de los electrones. Esta fuerza empuja a algunos electrones al borde de la placa, haciendo que se acumulen allí. Estos electrones generan un campo eléctrico que se conoce como el voltaje Hall, que imprime una fuerza sobre los electrones de la corriente que anula la fuerza del campo magnético y vuelve a hacer que los electrones se propaguen aproximadamente en línea recta. Sin embargo, la cancelación de la fuerza del campo eléctrico con la fuerza eléctrica debido a la repulsión de Coulomb dado por los electrones acumulados en el borde de la placa no es exacta. Como los electrones acumulados se encuentran solo en el borde, los electrones de la corriente tienen que acercarse al borde para sentir su efecto. Por este motivo, cuando hay un campo magnético, la corriente no viaja más en línea recta, sino que viaja en espirales recorriendo el camino más largo. Desde el punto de vista microscópico, se puede considerar que los electrones viajan en un sólido colisionando sucesivamente con los átomos fijos del material. Estas colisiones sucesivas pasan en un tiempo realmente muy corto. Cuando no hay campo magnético, los electrones viajan en una línea recta entre una colisión y otra. Por otro lado, cuando hay un campo magnético aplicado, viajan en líneas curvas entre una colisión y otra. Si el campo magnético es realmente muy fuerte, estas líneas curvas se convierten en espirales. En este caso, la distancia que tienen que recorrer los electrones aumenta y, por lo tanto, la resistencia eléctrica aumenta también. Para medir este efecto hace falta un circuito tipo 4 puntas, que pueda medir la corriente y el voltaje de manera independiente, y un campo magnético muy intenso. Se mide la caída de potencial eléctrico a través del dispositivo y la corriente que pasa a través de este, de manera simultánea, mientras se varía el campo magnético que lo atraviesa. Con estos datos, se puede calcular la resistencia eléctrica mediante la ley de Ohm. Resistencia es igual a voltaje entre corriente.
Si graficamos la resistencia eléctrica de una punta de cianuro de galio que mide 30 nanómetros de espesor en función del campo magnético aplicado, se obtiene la siguiente gráfica. Es claro que la resistencia no es lineal con el campo magnético, sino que sigue aproximadamente una parábola. El cambio máximo de la resistencia eléctrica para 410 militeslas es de 0.64 ohms, que corresponde al 17.4% de la resistencia original del dispositivo sin campo magnético. Como vemos, se necesitan campos muy grandes para obtener un cambio en la resistencia interesante. Por esta razón no se utilizó este fenómeno en ninguna aplicación hasta que se desarrolló la magnetoresistencia gigante en 1988. Este tema lo abordaremos en otro video. Si te interesa, dale clic al link que se encuentra en la descripción.